Racing contra Boca, domingo por la noche, Cilindro de Avellaneda explotado. Racing 1, Boca 1, empate en el clásico. Y sí, nuevamente, si es un clásico y Racing termina empatando, es todo mérito del árbitro Nicolás Ramírez. No puede ser que nos dirija todos los clásicos de Avellaneda, todos los clásicos con Boca. Este tipo siempre hace lo mismo, nos recontra caga. Milito, nuevamente nos duermen en un clásico, nuevamente nos cagó Ramírez y básicamente te quiero decir que este tipo no nos puede dirigir más. Bien, vamos a comenzar con el 9 de Racing, Elías Torres, nefasto jugador que no se puede poner más nuestra camiseta. Es un tipo que no está a la altura, que ni siquiera puede patear un penal. Gracias a Dios el encargado es Marcos Rojo y no fue este tipo, porque seguramente se cagaba y la tiraba afuera. Es un tipo que no tiene virtudes, es un tipo que es durísimo con la pelota, pero es totalmente blandito con su cuerpo cuando tiene que aguantarla. Es un papelito, es responsable directo del gol que le hacen a Racing junto con el árbitro, porque si bien es falta, si bien lo empuja desde atrás con el brazo en la espalda, no es un cuerpo con cuerpo. Todos los jugadores de Racing tienen que tener mucha más agresividad, mucho más ímpetu. Y por supuesto tienen que saber que si está este tipo nos va a cagar. Si está Ramírez dirigiendo, nos va a cagar. Así, si estamos contra Boca, si estamos contra Independiente, nos van a cagar. Que tenés que ir a muerte cada pelota. Y a vos, totalmente fresco en el primer tiempo, con un bracito así te tiran al piso. La verdad que es lamentable todo lo que haces y gracias al técnico puso a Fraga y ojalá empiece a sumar minutos Fraga y vos no. De Fraga vamos a hablar después. Elías Torres no le pudo ganar una pelota a Ayrton Costa a lo largo de todo el partido. Ni arriba, ni peleando, ni abajo, nada. Ayrton Costa lo anuló totalmente. En realidad se anula solo porque nunca demostró nada Elías Torres. Pero bueno, 3 millones nos costó el muñequito. Milito, estamos a tiempo de conseguirle un préstamo. Préstamo hasta que se termine el torneo, lo que quiera. Pero este tipo tiene que sumar minutos fuera de Racing porque el Racing no le da ni como suplente. Vamos a hablar de Marcos Rojo. Marcos Rojo tuvo su mejor partido con la camiseta de Racing. Por supuesto que no solo por el gol, sino porque fue un partido sin errores. En el que por supuesto tuvo que patear el penal, se hizo cargo y lo hizo bárbaro. Yo en lo personal creía que le iba a tirar a la mierda, que le iba a tirar por arriba, me equivoqué. Vimos que se enojó con Miljevic, que se enojó con el resto de los jugadores cuando hacían boludeces, cuando no salían bien de contraataque, cuando no se paraban bien en la cancha. Marcos Rojo definitivamente es la voz de mando en Racing. Así estará, dirán algunos. Bueno, convengamos que lo trajo y lo pidió insistentemente Costas. Los mismos que dice así estamos son los mismos que no se animan a cuestionarle a nada a Costas. Digo, al pasar nomás. Por otra parte, parece que nuestros dos defensores, nuestros productos de las inferiores, como son Mateo Martínez y el zurdo Escudero, que los dos pintan bastante bien, parece que los dos lo bancan fuerte a Marcos Rojo, así que un tipo que además de tener la jerarquía y demás, tiene carisma, siempre se lleva bien con los compañeros, pero bueno, el problema con Marcos Rojo es otra cosa, son otras cosas, esperemos una vez que puede tener una seguidilla de 5 partidos en Racing, no se lesiona ahora porque otra vez va a ser un retroceso importante. Mateo Martínez, su compañero de saga. ¿Cómo lo describiría yo? Como una bestia que necesita ser domada. ¿A qué me refiero con esto? A que sin duda te das cuenta de que es un jugadorazo y va a ser un jugadorazo. Pero a la vez es muy pibe y tiene errores de confiado. Tiene errores de pibe. El tipo confía mucho en sus condiciones y abusa. Y tendría que ser un poco más amigo de tirarla a la mierda cuando la tenga que tirar a la mierda y sobre todo de no complicarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se termina complicando él, pero termina complicando al equipo. Más allá de lo buen jugador que es y lo gran jugador que será, está un poco pasado de revoluciones e imagino que debe ser por ser apenas su tercer partido en Racing. A los 10 minutos le sacan una amarilla muy estúpida cuando le saca la pelota en un lateral
a un jugador de Boca, y ni siquiera iba a ser el lateral el jugador de Boca porque el árbitro había parado la jugada, así. Estúpida amarilla, que obviamente por ahí si era otro árbitro no la sacaba, pero bueno, caso aparte. En el gol de Merentiel se come demasiado el amague, sobre todo teniendo en cuenta quién es Merentiel, cómo juega, y que estaba también acompañado por Canavo, que barre entrando en el mismo amague, y era como para que uno de los dos no se barriera, ¿no? Tratara de seguirlo parado, de bloquearle el arco. Pero bueno, enganchó Merentiel, resolvió bárbaro y nos cabió. Bueno, Mateo Martínez, que también va bien de arriba, que tiene pinta de guerrero, pero para mí se pasa de lírico y, reitero, por confiar mucho en él, en su técnica, complica al equipo y la ha regalado más de una vez en este partido y en el anterior. Bien, vamos a hablar también del árbitro Nicolás Ramírez. Un árbitro que, para empezar, se come un penalazo, está recto a la jugada y se come un penalazo inexplicable, un pisotón bárbaro al tobillo del Canavo. Por supuesto, ni siquiera saca amarilla en esa jugada. La amarilla se la saca Ayrton Costa cuando va a discutirle al VAR. O sea, tranquilamente lo podría haber echado. Pero bueno, para este árbitro, gente, te das cuenta que vale lo mismo el pisotón, el penal y discutirle cuando está en la cabina del VAR, que ni siquiera se puede acercar a nadie. Todo eso equivale a una amarilla. Y, por ejemplo, cuando Canavo le discute con él, que no sabemos lo que le dice, también es una amarilla. O sea, si Canavo discute, es exactamente lo mismo a que Ayrton Costa pega un pisotón bárbaro, haga un penal y vaya a discutir al VAR cuando está totalmente prohibido. Nefasto. Instantáneamente después del penal comenzó la torcida cósmica de cancha que nos hace siempre este árbitro, pero bueno, Racing antes del penal era una locura cómo iba al ataque y bueno, sabía que si él no lo frenaba iba a haber seguramente un segundo gol y ahí, por más ayudas que meta, el partido a Boca se le iba a complicar, y de verdad. Después, ¿te das cuenta cómo perjudica a Racing? Por cómo hablaba a lo largo del partido con los jugadores de Boca y con los jugadores de Racing. Eso mírenlo ustedes, gente, y se van a dar cuenta siempre a quién quiere favorecer el árbitro. Fíjense solo eso, cómo le habla a los jugadores de un equipo y cómo le habla a los de otro equipo. Bueno, un Racing que termina el primer tiempo con 2 amonestados, los 2 amonestados sin haber dado ninguna patada. Tengo muchísimas faltas que no le cobró a Racing anotadas y tengo muchísimas faltitas que les cobra a Boca y no eran nada. Después, bueno, cuando se termina el primer tiempo, los jugadores de Racing tendrían que haber ido corriendo al humo al árbitro. Y bueno, por supuesto, si bien en el primer tiempo 4 veces lo puteó la gente de Racing al árbitro, 4 veces cantaron Ramírez, hijo de... La Torre, por supuesto, cómplice siempre limpiándole el culito al arbitraje de turno. Bueno, vamos a hablar también un poco del técnico. Gente, a mí, Vosboda, cada vez me gusta más. Cada vez me gustan más los cambios que hace, la intensidad del equipo, los errores que se van puliendo. Parece que la idea de juego los jugadores la agarraron y, a mi entender, es acorde a lo que tiene Racing. No intenta ningún tipo de locura, no hace nada descabellado. Cuando tiene que hacer un cambio, por más que sea en el entretiempo, cuando sea, lo hace. Y a mí, por sobre todo, lo que más me gusta de Vosboda es que los juveniles, todos los partidos, tengan participación activa en Racing. Los juveniles cada vez tienen más participación, por lo menos en este principio. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Bueno, cuando me refería por ahí a esto de pulir errores, yo siempre a lo largo de este ciclo estuve remarcando que en todos los partidos los pelotazos largos, los pelotazos cruzados, de atrás de mitad de cancha o del círculo central, siempre nos dejaban mal parados y nos complicaba. Bueno, en este partido noté un solo pelotazo largo que nos complicó, pero bueno, lamentablemente nos complicó demasiado, a mi entender. Nos agarró muy, pero muy mal parados. Y con respecto a los errores que vi, también tengo que mencionar que finalizando el primer tiempo hay una jugada que termina en tiro libre para Boca, que nos quedamos dormidos y bueno, Casíbar casi hace que Boca se vaya en ventaja al vestuario. Después, ya en el segundo tiempo, vemos que los primeros 10 minutos claramente Boca es superior, Boca sale con más intensidad y más protagonismo. Por eso el técnico no duda y a los 8 minutos, 9, ya mete 2 cambios. Saca a Lodico y a Torres. Torres, el peor de la cancha sin duda. Lodico no apareció tanto como a mí me hubiera gustado.
y a su favor tenemos la jugada que saca sobre la línea después del error de Nacho Rodríguez. A partir de esos dos cambios, Racing vuelve a ponerse en partido y con los posteriores cambios, con los otros dos cambios que hace, termina superando a Boca en lo que fue un partido muy parejo, sin dudas, un partido muy parejo, pero a mi entender Racing termina el partido siendo superior y mereciendo más que el rival, sobre todo por la postura de ambos equipos, porque Racing fue el que más ataques tuvo, porque Racing fue el equipo que más posesión tuvo, porque Racing fue el equipo que tuvo a las polémicas en contra, porque Racing es el equipo que tuvo a los árbitros en contra. Y bueno, básicamente porque había uno de los dos equipos que no se conformó con el empate y uno de los dos equipos que sí se conformaba con el empate. Eso es lo que a mi entender demuestra que Racing fue superior a Boca en el Clásico y mereció un poquitito más, si bien el empate, por supuesto, no es algo incorrecto, más allá de la actuación del árbitro. Bien, los otros cambios que hizo el técnico fueron a los 26 minutos, sacó a Miljevich y a Konechny, entraron Vergara y Campo, y a los 32 minutos, por la lesión de Belmonte a Nacho Rodríguez, entró Espino, el uruguayo. Ok, ahora ya para finalizar, vamos a hacer el 1 por 1. Bueno, Cambeses, otro buen partido de nuestro capitán, siempre vital para que a Racing le vaya bien. Mateo Martínez, ya lo analizamos. Marcos Rojo, ya lo analizamos. Canavo, a mi entender, de los mejores del partido, posiblemente figura. A lo que nos tiene acostumbrado Canavo, otro partido sin errores, corriendo como un enfermo, bien en ataque, bien en defensa, una topadora. Nacho Rodríguez, sostengo que venía en su mejor momento, estaba haciendo un buen partido, falló seriamente en esa jugada que no puede rechazar con derecha y que termina sacando en la línea lo dedicó. Un fallo muy pero muy grave, tranquilamente podría haber terminado en gol y eso hace que vuelva a tener un partido regular. Leo Pérez, nuestro 5, muy bien, tiene un poco de todo, es un 5 completo, tiene despliegue, tiene toque, tiene un poco de técnica, bastante técnica. Bien, esperemos que siga así, que se siga consolidando. Ortegoza, bien, la verdad que no se me vienen a la mente ni muchas jugadas, ni errores, ni jugadas positivas, pero bueno, pasa desapercibido, se mete en partido, no tiene mucho protagonismo, sobre todo como el anterior, pero hasta el momento es un buen refuerzo, está rindiendo, no mucho más para decir de él. Gastón Lodico, me hubiera gustado que participe más, esperaba más de él en este partido, pero bueno, tanto él como Ortegoza fue un partido más de batallar en el medio que de poder aportar claridad, y eso obviamente a volantes mixtos con aspectos de juego ofensivos siempre les va a jugar más en contra, más cuando la posesión estuvo tan pero tan dividida como lo estuvo en este partido. ¿Quién más? Bien, Matko Miljevich, flechita para abajo, otro partido que arranca con mucha intensidad pero se va perdiendo, donde toma malas decisiones, donde no gravita como quisiéramos y donde con el pasar de los minutos se le nubla la vista y pierde despliegue. Regular, mal partido de Miljevich, que ya en el primer tiempo tuvo 3 o 4 disparos desde afuera con la zurda y ninguno estuvo cerca, uno solo un poco cerca, pero mal. Y en lo que fue el segundo tiempo no apareció prácticamente lo más mínimo. Jugó 26 minutos, lo reemplazaron, tranquilamente lo podrían haber sacado 10 minutos antes o hasta más. Bien, Konechny. Para lo que es Konechny, podemos decir que está en un buen momento. Parece hallarse más cómodo con este técnico, que le pide mucho menos factores defensivos que Costas. Costas lo usaba más, digamos, de extremo, de mediocampista o hasta de carrilero, según la necesidad. Y este le dice, no, vos sos delantero, sos un segunda punta, movete por donde quieras en el frente, pero no sos un extremo. Y creo que le aporta más a Racing. Ahora, sigue siendo Konechny. Hay una jugada del segundo tiempo que en 2 segundos erra 2 pases. Las dos con la zurda. Erra un pase tratando de abrirla a la derecha, le queda el rebote y erra otro pase un poco más a la izquierda tratando de pasarla para adelante. Lo dije siempre, Konechny no se pudo haber pagado lo que se pagó y más que suplente no puede ser, pero bueno, ante las bajas que tenemos
digamos que es entendible. De Elías Torres ya hablé, me parece nefasto desde antes de que se lesione, imagínatelo 10 meses fuera de las canchas, es más que nefasto. Le pesa la de Racing, repito, hay que mandarlo a préstamo, yo no espero nada de este jugador, hay que mandarlo a préstamo. No lo van a hacer por la guita que invirtieron en él. Y bueno, ahora el tiempo de analizar a los suplentes. Entró Saracho, entró temprano en el primer tiempo, pero no pudo gravitar, le costó entrar en partido. Al principio muy fresco, era una pelota que termina en llegada de Boca. Pierde una pelota que termina en llegada de Boca. Con Saracho entró Fraga, el killer Fraga, el goleador de la reserva campeona. Bueno, no fue un gran partido de Fraga, se lo notó con muchísimo entusiasmo, con mucha voluntad, con agresividad, peleando, sin achicarse. Pero bueno, quizás las revoluciones, los nervios, la ansiedad les jugó un poquitito en contra. Tuvimos para ganarla en el final y bueno, lamentablemente no pudo aprovechar esa situación. Lo quiero seguir viendo, le tengo mucha fe. No fue el debut soñado, pero tampoco fue un mal debut. Entraron Vergara y Campo, faltando 20-25 minutos para que termine el partido. Vergara tiene la chance que siempre tiene cuando entra y se posiciona como extremo por izquierda. Facilidad para inmiscuirse en el área, pero le cuesta terminar las jugadas y le cuesta ya sea patear al arco o dar un buen centro atrás para los compañeros. Y entró por el otro lado Campo. Y bueno, este partido lamentablemente no pudo pesar ni gravitar mucho en ataque. No pudo acechar la panterita. Tuvo que hacer por ahí un trabajo más sacrificado, bajando hasta mitad de cancha o más y tratando de salir de contra con juego asociado por ese lado. Bien, lo quiero seguir viendo a Campo, Y por último, faltando 15 minutitos, entró el uruguayo Espino por la lesión de Nacho Rodríguez. Yo sentía que se iba a mandar alguna cagada, pero por eso de la fama que se hizo Espino, de las presentaciones malas que tuvo, sin dudas, y de que hacía bastante que no lo veíamos en cancha, era toda una incógnita. Pasó desapercibido, hasta te diría que las pocas pelotas que tuvo se manejó bien con los pies, no perdió ningún pase. Bien. Pasó desapercibido, no se mandó ninguna. Y bueno, por último decir que en estos momentos me puse a pensar y siento que nos vendría muy bien Baltasar Rodríguez, que obviamente no va a volver a poner un pie jamás en Racing, y gracias a Dios que es así. Pero bueno, mirá vos este borrachín boludo cómo se fue, qué tipo tarado, qué mal asesorado y qué habrá en esa cabecita, son grandes interrogantes. Pero ¿por qué digo esto? Porque bueno, Miljevic sigue estando en deuda, recontra sigue estando en deuda. Y tranquilamente el lugar de Miljevic lo podría estar ocupando Baltasar Rodríguez. Y como mínimo entrar por él todos los segundos tiempos, cada vez más. Pero bueno, estoy seguro que Baltasar Rodríguez va a ser un mediocre toda su vida y nadie lo va a recordar. Nadie, ni en Racing, ni en Estudiantes, ni en el fútbol de Estados Unidos, no lo va a recordar nadie. Nadie más que los que sepan que fue un mercenario. Bueno, gente, este fue todo el análisis del partido con Boca. Fue un Racing con 6 bajas. Maravilla Martínez por la roja, Roperito Díaz, Toto Fernández, Di Cesare, Forneris y Carboni, las 6 bajas. Colombo volvió a quedar afuera de los concentrados por tercer partido consecutivo.